Muy buenos días, amada iglesia, casa de oración. Esto es un lugar de amor con palabra de vida. El Señor me llevaba a recordar nuestro eslogan: casa de oración, un lugar de amor con palabra de vida. Es decir, yo soy una persona de amor con palabra de vida. Entonces, familia, reciban un gran abrazo, un cordial saludo de parte mía. Como siempre lo he declarado, es un privilegio predicar su palabra, pero es un honor ser testimonio de vida en Cristo Jesús. Hoy venimos a celebrar, hoy venimos a darle gracias a nuestro Padre eterno. Y meditaba en esta palabra, meditaba en esta frase que es buena tierra. Y yo decía, wow, Señor, buena tierra. ¿Me considero buena tierra? Era la pregunta que me hacía. Y la palabra que el Señor me llevaba, que está en Isaías, capítulo 55, del versículo 10 al 11. Y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo es el que revela los misterios que hay en la palabra para los hijos de Dios. Porque hay algo importante, y como lo hemos declarado, yo tengo mi identidad en Cristo Jesús. Y al tener esa identidad clara en Cristo Jesús, tengo esa identidad de hijo, tengo esa identidad de hijo amado por Dios. Dios es mi papá, Dios es mi padre, y de esa manera es que necesitamos ver las cosas en adelante. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55 del versículo 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¡Wow, Señor! Doy gracias a Dios por esta palabra. Porque cuando estaba meditando en buena tierra, el Señor, mi papá, me hizo comprender lo siguiente: que la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Se está refiriendo a nuestro Padre eterno. La palabra, la semilla de la palabra de Dios, del plan de salvación, del evangelio que es en Cristo Jesús, no volverá vacía a Él, sino que vamos a dar el fruto que el Señor está esperando. Entonces me gustaba la analogía que el Señor utilizaba con la lluvia y con la nieve, porque cuando una vez la lluvia cae y la nieve cae, no regresa, cumple su propósito. Y de esa manera, los hijos de Dios, que somos buena tierra, vamos a cumplir también ese propósito. Esa semilla va a germinar en mi vida. Esa semilla se va a desarrollar en mi vida y va a producir lo que Él está esperando, por el cual nosotros fuimos llamados. Pero necesito tener esa conexión, necesito tener esa relación íntima con Él, con mi Padre eterno. Por eso tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro modelo a seguir. Y el Espíritu Santo, mi amigo, Él está ahí para poderme direccionar, para alinearme, para poderme enfocar, porque la palabra de Dios trae enfoque a mi vida. La oración, cuando tengo esa relación íntima con Él, trae dirección a mi vida. Y voy a comprender que cuando soy hijo de Dios, cuando soy hijo amado de Dios, cuando tengo ese pensamiento fuerte en mí, cuando lo tengo claro y soy consciente, puedo declarar y determinar que soy buena tierra. Y no solamente mi vida, sino mi familia es buena tierra. El entorno que me rodea
se va a dar cuenta de la buena tierra que soy en Cristo Jesús, porque yo manifiesto, multiplico, transmito la presencia y el perfecto amor de Dios. Entonces me encantaba esa palabra. Decía, wow, Señor, soy buena tierra, porque la semilla que es tu palabra, Señor, no llegará vacía, sino que hará lo que tú estás esperando. Va a germinar y va a producir y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces, la palabra de Dios, tanto la evangelización, las buenas noticias, porque la palabra de Dios es buenas noticias para mi vida, para mi familia y para toda la sociedad. Toda la evangelización como la expansión se multiplican mediante la semilla, y esa semilla es la palabra de Dios en nuestra vida. Algo que le quiero declarar a la iglesia el día de hoy, porque ustedes han sido escogidos por Él, han sido llamados por Él, que no volverá a mí vacía. El Señor no está esperando de nuestra vida un recipiente vacío. Él está esperando un recipiente lleno del perfecto amor de Dios en nuestra vida. Entonces, por eso Jesús declara en Lucas capítulo 8, versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. Por eso puedo declarar que soy buena tierra, porque la semilla que ha sido puesta en mi vida, puesta en mi corazón, en mi mente, es la palabra de Dios. Es nuestra fuente, es la fuente. Y una vez recibida, la palabra de la promesa divina jamás queda estéril. Jamás la palabra de Dios va a estar estéril en mi vida. Va a dar su fruto, se va a desarrollar, porque hay algo muy importante. Y quiero que tengan claro el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos. Yo soy buena tierra, porque he creído en el Hijo de Dios, porque el Señor me dio el derecho, me dio la potestad de ser su hijo amado, porque pertenezco a la familia de la fe, porque el Señor ha puesto esa semilla de grandeza en mí, esa semilla que es la palabra de Dios, el poder del Evangelio, primeramente para salvación. Por eso puedo declarar que mi vida es buena tierra, que mi familia es buena tierra, porque sé que el crecimiento viene por parte de mi papá, por parte de mi padre. Por eso el apóstol lo declara, el crecimiento es solo de Dios, el crecimiento solo lo da mi papá. Pero entonces yo tengo que tener este cuidado. El crecimiento lo da el Señor, pero yo tengo como hijo de Dios tener un desarrollo saludable, saber germinar esa semilla, saberla cuidar, estar alimentándola de manera correcta, de manera valiosa, de manera importante. Por eso dice, todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene por su palabra. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que ella encierra. Por eso la palabra de Dios lo declara y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra va a dar su fruto. La palabra va a producir lo que el Señor está esperando en mi vida. Pero tengo que tener ese cuidado del desarrollo saludable. Me tengo que alimentar del fundamento que es Cristo Jesús. Tengo que alimentarme bien.
Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu de Dios en mi vida. Relacionarme con Él como un amigo. Porque Él es mi amigo fiel. Él es un verdadero amigo. Tengo que empezar a cambiar la forma como declaro las cosas. El Señor, mi papá Dios, mi Rey Jesús, mi amigo el Espíritu Santo. Pero acá viene la pregunta que a veces nos hacemos: Señor, ¿cómo hago para que la semilla empiece a germinar? Es decir, a desarrollarse en mí. ¿Cómo hago para que se desarrolle de manera saludable? ¿Cómo puedo cuidar esa semilla que está en mí para poderme mantener como esa buena tierra? Porque algo que tengo que tener claro, Señor, es que tú has declarado que no volverá vacía. Y no volverá vacía, Señor. Entonces, primero necesito creer que soy buena tierra. Y la única forma para creer que soy buena tierra, necesito tener clara esa identidad en Cristo Jesús. Necesito tener claro esa relación de padre e hijo. Necesito saber que soy hijo de Dios. Y nadie me puede quitar ese lugar. Nadie me puede quitar la posición de hijo. Entonces necesito creer que soy buena tierra. Y la palabra de Dios ha sido sembrada en mí. La palabra de Dios, esa semilla ha sido sembrada en mí, en mi corazón, en mis pensamientos. Una vez, cuando haya creído, se desarrolla esa confianza. Es decir, mi fe se empieza a alimentar, mi fe se empieza a volver viva y eficaz. Empiezo a tener una fe robusta. Por eso la palabra de Dios cita lo siguiente en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Wow, Señor! Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque yo no voy a desarrollar una plena confianza, yo no voy a tener una fe viva y eficaz. Mi fe no va a ser robusta si yo no permito que la palabra de Dios empiece a transformar mi vida. Porque me va a ser muy complicado entender que soy buena tierra. Y realmente lo eres. Somos buena tierra. El Señor lo ha declarado en su palabra. El Señor ha declarado que somos sus hijos, que Él estará con nosotros, que Él no nos va a desamparar y que vamos a prosperar en la obra que Él nos envió. Entonces, la fe por sí sola es muy complejo que llegue sola. Necesito la palabra de Dios en mi vida. Por eso no soy un recipiente vacío, soy un recipiente que se llena del perfecto amor de Dios, que se llena del Espíritu de Dios en mi vida. Por eso la palabra dice: si estamos faltos de sabiduría, pídansela a Dios, pídansela a su papá, porque Él no va a reprochar absolutamente nada. Tercero, la palabra de Dios nunca será infructífera o estéril. Una vez cuando creo que soy buena tierra, cuando empiezo a desarrollar esa plena confianza, cuando mi fe se empieza a alimentar de lo que es, empiezo a entender, mi pensamiento se hace fuerte y empieza a declarar: la palabra de Dios en mi vida no es infructífera o estéril. En ella reside el poder que le da vida. En ella está el poder de Dios y yo lo puedo declarar porque Él me dio ese privilegio. Él me dio ese valor tan importante en mi vida. Y tengo la capacidad y el derecho de declarar: Señor, la palabra que ha sido declarado para mi vida, para mi familia, no es estéril, no es infructífera, Señor, dará fruto. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 1, me encanta esta palabra que es muy conocida por los hijos de Dios, que es muy conocida por el pueblo cristiano. Es pues
la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en donde la palabra certeza es literalmente pararse debajo, y se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad. Tengo que hacerme propiedad de la palabra de Dios en mi vida en este momento. Por eso tengo que tener eso claro. Necesito saber que soy buena tierra, porque el Señor lo ha declarado. Necesito desarrollar esa plena confianza. Necesito que mi fe se desarrolle de una manera robusta, y la única forma es escuchar, es oír la palabra de Dios y entender que esa palabra no entra estéril, infructífera en mi vida. Wow, tenemos la seguridad de la promesa de nuestro papito Dios. Tengo esa certeza. Me estoy haciendo propiedad en ella. Soy buena tierra, y tienes que declararlo el día de hoy. Cuarto, para terminar este momento especial, necesito cuidar la semilla. Necesito cuidar la palabra de Dios en mi vida. El fruto que espera mi Padre de mí, porque esa semilla, esa palabra que no es estéril, que no es infructífera, espera un fruto. Mi Padre espera un fruto. Por eso la palabra declara en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la verdad para nosotros es Cristo Jesús. Ha sido revelada porque somos sus hijos. Por eso cuidamos bien la palabra, cuidamos bien esa semilla. Por eso soy buena tierra. Y ustedes se van a preguntar, para terminar, buena tierra. Y el Señor lo declara en Lucas capítulo 8, versículo 15. Soy buena tierra. Mas los que cayó en buena tierra, o sea, nosotros, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si ustedes se preguntan qué es buena tierra es un corazón bueno y recto que retiene la palabra oída, y su vida da testimonio, su vida da fruto con perseverancia, porque el Evangelio es poder de Dios para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios, nuestro Padre, declara lo siguiente en Isaías, el versículo con el que nosotros empezamos. Isaías capítulo 55, leímos el 10 y el 11. Pero miren esto tan sobrenatural, y quiero que se apropien de ella, porque la palabra de Dios, esa semilla, esa certeza, esa fe, esa confianza, es propiedad para nuestra vida. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice mi Padre. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estamos con el mejor, estamos con el único que puede desarrollar nuestra vida, una plataforma mayor. Familia, casa de oración, ustedes son buena tierra, y tienen que creerlo y declararlo, no solo para su vida, sino para su familia. Familia, que Dios los siga bendiciendo, que la palabra de Dios se multiplique, que el Espíritu de Dios los guarde en Cristo Jesús. Un gran abrazo.